él hace una apreciación que tú has apuntado muy interesante sobre el cine italiano. Él da su opinión sobre el cine, aunque sea de una manera indirecta, pero da su opinión sobre el cine italiano. Porque, y la da en dos lugares, creo recordar. Él no solamente da unos títulos terribles de lo que se estrena en verano, sino además dice, y películas italianas, como ahí queda eso. Pero es que además él, cuando habla de las mayorías... inserta una película italiana. Inserta una película de la que ahora hablaremos, no quiero entrar en ese tema porque ese tema me parece muy sustancial. No, quería decir otra cosa. Él habla, por ejemplo, de cuando dice yo es que creo en las minorías, siempre estaré del lado de las minorías, pero no como esos directores que ponen a dos individuos en una isla desierta para que se destrocen. Se está refiriendo evidentemente a Ferreri en la película Lisa. Y después hace una reflexión muy clara cuando se ve el bolero el Bayón de Ana, sobre lo que realmente me gusta y sobre donde yo me siento implicado y donde sentimentalmente creo que son mis raíces dentro del cine italiano. Yo creo que eso es al tiempo que tacha la película muy rara porque es la historia de una monja que luego en el pasado había sido otra cosa y... No, pero hace una cosa muy sutil, Fernando, hace una cosa sutilísima, que es que le dice el amigo, ¿estabas viendo la televisión? Dice, no, estaba viendo una película. Una extraña película. O sea, que es muy curioso, la ha visto por televisión, pero no es televisión lo que he visto es una película. Esa escena es muy bonita, pero para terminar con el tema de la ciudad, que a mí me parece importante, hay una escena muy significativa en la que me quiero entretener un minuto, cuando él llega al barrio de Espinaceto y dice, esto es Espinaceto, y le pregunta a alguien que baja del coche, si no recuerda mal, oiga, ¿y por qué se vino usted a vivir aquí? ¿En qué año se vino a vivir aquí? En vez de dicen año 62, y dice, ¿por qué se vino aquí si Roma en el 62 era una ciudad tan bonita? Yo creo que ahí hay una clave de que las personas envejecen con las ciudades. Aunque aquí estoy en mi condición de cinéfilo, yo tengo una anécdota una vez que como concejal del Ayuntamiento de Madrid visité a un barrio, un problema que había en un bloque de viviendas y bajaron 2 o 3 personas mayores y entonces me hicieron reflexionar cuando dijeron, vinimos aquí hace 30 años, eran matrimonios recién casados, hemos envejecido, la ciudad envejece con la persona, ¿no? Yo creo que hay un canto muy bonito a la ciudad en esto y por qué se vinieron a vivir aquí cuando Roma en el 62 era una ciudad tan bonita. Ahí sí, las ciudades se van creciendo y las personas, los matrimonios jóvenes van saliendo un poco del centro de la ciudad, pero yo creo que hay en la primera parte un canto a la ciudad de Roma, aquel paseo con la chica cuando dice los áticos donde nos gustaría vivir, esos planos de esas casas altas de Roma. Hay un pintor español todavía poco conocido, yo creo que con buena trayectoria, una trayectoria por delante importante, que se ha formado o ha estado becado en la Academia de Bellas Artes de Roma, Damián Flores, que tiene unos retratos de esas casas italianas, inspirado un poco en algunas construcciones de las viviendas privadas del Vaticano, que son preciosas. Roma arquitectónicamente es una ciudad envidiable. Y hay una cosa que decía, para seguir un momentito con la ciudad, que apuntaba Fernando, que hay un tono Nouvelle Vague en el primer fragmento maravilloso, como de una libertad de estilo estupenda, que tú decías Godard, sí, pero puede ser Godard y cualquier otro cineasta de esa época donde rompen absolutamente con una narrativa o una estructura de narrativa clásica. Aquí no hay, tú vas siguiendo a un tipo y va con una moto, y yo os decía antes que hay veces en que dices que no acabe este plano, que siga, yo quiero seguir viendo y que dé un recodo y que vamos a entrar en otro barrio. Eso es un descubrimiento personal y aventura. Haciéndote caso, eso es lo que hace al final del episodio cuando prácticamente se hace el silencio de palabra, deja de hablar Moretti y simplemente dice no había ido nunca al sitio donde mataron a Pasolini. Qué precioso. Entonces, eso es un momento precioso porque entonces ahí lo que hace es un recorrido, un viaje iniciático. Un viaje siguiéndole en la moto, perdiéndole, recuperándole. 4 minutos y 30 segundos dura el plano. Yo estuve pensando, yo 4 minutos 30 segundos dura el plano. Lo curioso, lo extraño de todas formas. Es un viaje extraño y un homenaje a Pasolini cuando pasan las revistas. Luego el viaje es patético por lo desolado del... contrasta absolutamente con la belleza de la ciudad que hablábamos antes. Era el suburbio de la playa de Ostia, me parece que era una Italia más vibrante que daba esos poetas maravillosos y una visión más personal. Perdona, yo iba a decir justo lo que acaba de decir Juan Antonio. Yo creo que ese trocito final, que es como un epílogo del primer capítulo, porque no tiene nada que ver prácticamente con
con el primer capítulo. Es como un epílogo, que además la música creo que es el Cold Concert de piano. Yo creo que dice muchísimas cosas de Pasolini. Que da tiempo a pensar muchas cosas de Pasolini en la línea de lo que dice Juan Antonio, en el sentido de que es una especie de lumpen lo que se está viendo, de una ciudad que era el mundo en el que realmente vivía Pasolini, y de alguna manera se produce con no solamente tristeza, sino una cierta pena hacia la figura. Una sensación de pérdida. Yo totalmente de acuerdo, yo lo he planteado. A mí ese trozo de la película da mucho que pensar. No querría decir yo que hay una lectura crítica de Moretti, pero efectivamente es un epílogo raro al trozo este de la ciudad. Hay un contraste tremendo entre la belleza de Roma y lo desolado de ese pasaje. Pero en fin, yo creo que queda abierto para que el espectador, como bien decía en la presentación de la película, Lamet es un cineasta inteligente que también deja paso a la inteligencia del espectador. Yo quería preguntaros una cosa. ¿Es en la película Manhattan donde Woody Allen hace lo mismo con las fachadas de las casas, o yo me estoy confundiendo de película? No, Manhattan tenía un arranque con la voz en off de él, y entonces lo que se van viendo son cosas de la ciudad. Es que a mí me gusta ver las fachadas de las casas, se lo decía a la chica, pero la verdad es que no me acuerdo si era en Manhattan o era en otra película. Yo creo que era exactamente lo mismo. En Ana y sus hermanas hay más fachadas, más y iba enseñando las fachadas. Para terminar, para decir una cosa que quería decir antes y ya se ha salido de contexto, pero que me importa bastante decirla, y es la manera como arranca el episodio de la Vespa. Que me gusta. El episodio de la Vespa no arranca con la Vespa. Por encima. Arranca con el traveling, como diciendo, vamos a pasear. Y entonces entra por la izquierda la Vespa y tú dices, vamos a ir en Vespa. Y es una manera muy interesante, porque si hubieran arrancado con el traveling ya y con la Vespa ya, no daría la misma sensación de invitación. Creo que empieza... el texto que más o menos decía, hay una cosa que en este mundo que me gusta más que todas en el mundo, sí. Y entonces entra la Vespa. Entonces el espectador, sin que nadie se lo diga, dice, ir en Vespa. Entonces te das un paseo. Yo que sí quisiera hablar de un tema que no se ha hablado todavía y que vale la pena, que es la película italiana que se está poniendo. La película italiana que se está poniendo, que se presenta como un prototipo. Como prototipo, exactamente. Donde unos italianos progres, o que han sido progres, en un momento dado se acusan los unos a los otros, cómo hemos caído, cómo hemos degenerado, qué desencanto, qué terrible, y se dicen cosas como esta, que gritaban y decíamos cosas terribles. Y entonces Moretti dice, yo no gritaba cosas terribles, erais vosotros los que gritabais cosas terribles. Yo lo que decía siempre era justo. Y yo tengo la sensación, y vale la pena hablar de esto, que esta es una generación posterior a la generación de las Brigadas Rojas, que es una generación que no ha tenido que vivir lo que han vivido los otros, y que ya es una generación con ojo crítico. Y me parece que es, y para eso cedo la palabra, vuestra generación y no la mía. Yo nací el mismo año que nació Moretti, en 1953, y en algunos estudios que se han hecho sobre su obra, es lógico, a las personas de nuestra generación, el 68 nos pilla en una edad, con 15 años, todavía adolescente. Por tanto, él, en esa visión que hace de esa película, no se identifica necesariamente con lo que ahí dicen los personajes. Me vienen a decir, si no recuerdo mal, hice algunas anotaciones que ahora no leo, hemos evolucionado y hemos evolucionado siempre a peor. Y dicen, todos somos cómplices, y él cuando se revela, yo no soy cómplice, de nadie. Y lo de sí, es una generación que hemos llegado tarde a algunas cosas, desde luego no vivimos en su intensidad el mayo del 68. Hace 30 años. Hace 30 años. Se cumplen ahora 30 años, ¿no? Y luego, pues algunas cosas que en mi generación, por ejemplo, me identifico mucho en el tema del baile, que yo creo que tiene una gran presencia en la película. Es precioso. Es que, claro, es que no sabemos bailar. Nosotros hemos sido unos torpes bailando, y él... Sí, pero es bonito, pero yo creo que ahí mete algunas cosas sonóricas. Ese baile por la mañana del Ferragosto italiano. Es de una libertad narrativa que se te ocurre hacer esto y hace una secuencia en con una música maravillosa de merengue, ¿no? Que el merengue a mí siempre me ha parecido imposible de bailar, y sube y canta. Yo creo que
un poco onírico, pero que es bellísimo también. Y luego la escena que veremos cuando comentemos en las islas, la de Silvana Mangano en la televisión, cuando está en la barra del bar. Ocurre que a mí ese episodio, el baile, lo de Pasolini, todo esto me parece de una libertad narrativa enorme, y aunque yo sé que detrás de eso hay un equipo